Algo que fue muy importante para mí siempre fue haber conocido a la gente correcta en el momento correcto. Entonces creo que enfocarse mucho en crear relaciones es algo que en el largo plazo te va a sumar mucho y te va a ayudar a llegar más lejos. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con Carol, Senior Product Manager en Amazon, y luego hizo su MBA en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago. Yo quería estudiar ingeniería industrial y daba la casualidad de que en la Universidad de Piura tenían como que carrera dual, que era industrial y sistemas. La parte de más de system design, base de datos, es algo que en verdad nunca usé durante los primeros años de mi carrera, pero ahora que trabajo en tech, haber tenido todo ese aprendizaje de la parte más de sistemas, en verdad es lo que lo uso ahora. Creo que hay las barreras que todos conocemos en el mundo tech, especialmente como latina y inmigrante latina, el hecho de no encontrar o no ver tantas personas como tú en posiciones de liderazgo. También lo puedo usar como ventaja, especialmente ahora, ¿verdad? Que muchas empresas globales están buscando ya expandir más allá de Estados Unidos o ver más allá del cliente tradicional. Hice el MBA cuando tenía ya como que 4 años y medio de experiencia ya en profesional en Perú. En verdad había mucho apoyo mutuo. Entre todos nos apoyábamos en los procesos de recruiting y en preparación para entrevistas. Entonces era súper competitivo, pero a la vez había un sentido de comunidad muy fuerte. Hola, aquí estamos en un nuevo capítulo de Abroad Community Series, un espacio donde compartimos las historias de peruanos que están estudiando en el extranjero y hoy están generando impacto positivo en nuestro país. Hoy tenemos el enorme gusto de conversar con Carol, Senior Product Manager en Amazon. Carol estudió Ingeniería Industrial y de Sistemas en la Universidad de Piura, sede en Lima, y luego hizo su MBA en la Booth School of Business de la Universidad de Chicago. Antes de llegar a Amazon, trabajó en Pacífico Seguros en Lima y en los 6 últimos años ha desarrollado una carrera brillante en Amazon, liderando proyectos estratégicos en categoría de Home Improvement y hoy transformando la experiencia de compra para clientes hispanohablantes en Estados Unidos. Más allá de su rol profesional, Carol es una apasionada por abrir caminos y empoderar a comunidades sobrepresentadas en tecnología. Ella comparte contenido sobre carrera, crecimiento personal y liderazgo, buscando inspirar a la próxima generación de talento en nuestra región. Carol, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Lucía, gracias por invitarme. Feliz de estar acá para poder compartir un poco de mi historia con otros peruanos y latinos. Muchas gracias, Carol. Bueno, te quería preguntar, eh, ¿recuerdas tu experiencia estudiando en Ingeniería Industrial de Sistemas en la Universidad de Piura? ¿Hubo algún profesor, proyecto, experiencia que marcara tu antes y después y en tu manera de pensar también? Creo que lo que más recuerdo de la Universidad de Piura es que como yo estudié en el Campus Lima, que en ese tiempo la carrera de ingeniería era nueva, Ujú. nuestra clase era súper pequeña. Éramos, creo, 50 alumnos en mi clase y por el mismo hecho de que era súper pequeña teníamos como que más de ese sentido de comunidad y de hecho yo puedo decir que conozco a todos los que estuvieron en mi clase y ese sentido de comunidad fue algo que se llevó mucho, que te servía mucho en el camino cuando yo estabas traspasando de lo educativo a lo profesional, porque no solamente tenía como que el contacto con mis compañeros de clase, sino era súper fácil acceder a los chicos que estaban en grados mayores, como que en los ciclos más adelantados de nosotros. Y eso fue lo que, bueno, a mí y creo que a muchos de mis compañeros también nos ayudó mucho en el hacer la transición a buscar prácticas y buscar trabajo. Y además de eso, otra cosa que creo que me sirvió mucho en la universidad fue poder tener la oportunidad de hacer como como TA, ser Teaching teaching assistant. assistant, Ujú. exacto, y que en ese tiempo yo lo hacía por lo que yo estudiaba con beca, entonces casi como que tenía que hacerlo porque era como que parte del trato, pero fue algo que me sirvió mucho también como experiencia laboral al final, porque así sea en el área docente, fue algo que lo podía usar como experiencia y que igual eso es lo que te suma, creo, cuando estás buscando ya un trabajo más adelante. Genial. ¿Y qué aprendizajes de esa etapa todavía aplicas en tu rol en Amazon? Algo que es que yo cuando me metí a la carrera, yo quería estudiar ingeniería industrial y daba la casualidad de que en la Universidad de Piura tenían como que carrera dual, que era industrial y sistemas. Ah, Y de hecho que yo nunca me interesé mucho en ese tiempo en la parte de sistemas,
sino iba más por la parte industrial, pero igual aprendí todo, la parte de más de System Design, base de datos, SQL, y que es algo que en verdad nunca usé durante los primeros años de mi carrera, pero ahora que trabajo en tech y que estoy como que mucho más cerca de la parte técnica, haber tenido todo ese aprendizaje de la parte más de sistemas, en verdad es lo que lo uso ahora, más que los otros cursos que aprendí en la universidad. Genial. Y luego de tu experiencia en la Universidad de trabajaste en Pacífico Seguros. Ujú. Am, ¿Qué te atrajo del sector asegurador en ese momento? En verdad no es que me haya traído el sector asegurador. Como yo hice mi approach para buscar prácticas cuando estaba como que octavo ciclo, o sea, yo sabía que quería trabajar en una empresa, en un corporativo grande, Ujú. como para ir armando carrera, hacer un buen currículum y de pronto estudiar una maestría en el futuro, como que ya tenía la idea. Y sabía que quería estar en un área que sea un poco más de estrategia u operaciones. Entonces, esos fueron mis requisitos, digamos, cuando estaba buscando prácticas. Recuerdo que postulé a Pacífico, a BCP, a Telefónica, por ahí otras empresas que tal vez no recuerdo. Y tuve algunas ofertas, pero al final la razón por la que elegí Pacífico no fue tanto porque me apasionan los seguros, sino fue porque creo que me pareció que el equipo con el que me entrevisté, y específicamente el manager, iba a ser como que un mejor fit para mí. Y sentí Oh, que de todas las tres opciones que ya visto en ese entonces, ujú. que podía aprender más y aportar más y llevarme mejor con ese equipo. Y creo que es algo que hasta ahora hago, que cada vez que busco un trabajo, es muy importante para mí quién es el manager. Sí, un buen fit para tu Ujú, tipo sí, de trabajo, ¿cierto? ujú, sí. Miras atrás, ¿hay algún proyecto o logro de esa etapa que recuerdas con especial cariño, como que extrañas o sientes algún sentimiento de, oh, ese tiempo fue como lo mejor del todo el trabajo en Pacífico Seguros? El equipo con el que trabajaba en ese entonces, Okay. hay como que dos, tres personas con las que éramos, como que empezamos juntos, casi todos como analistas junior en el mismo año, que nos hicimos súper amigos, hasta ahora estamos en contacto. O sea, fue un grupo muy bonito porque pasamos por las mismas cosas de crecimiento juntos, pero creo que más hablando ya de la parte profesional, fue muy importante para mí los, como que las personas, en los gerentes que pude conocer cuando estuve ahí, incluyendo a mi gerente, pero también otros gerentes de Pacífico, que al final mientras iba trabajando en diferentes proyectos pude ir conociéndolos, porque ellos fueron al final los que me ayudaron mucho en el proceso más adelante de la maestría y de mi crecimiento profesional. De hecho, el que era mi gerente en ese entonces fue casi como un mentor para mí, Ah, que se interesó mucho como que en mi desarrollo profesional, me ayudó como que a entrar a un proyecto especial que hizo que mi carrera se impulsara mucho y que al final pude usar también como que una historia para cuando estaba tratando de posicionarme para una maestría. Y en sí, siempre me apoyaron mucho, ¿no? Con el proceso y también, tanto como en la parte de animarme a hacerlo, como en la parte ya de cuando yo tenía la idea de sí quiero hacer esto, de guiarme por el camino. no, qué bueno que lo mencionas porque creo que es muy importante tener un manager que lo ves como un mentor, Sí. no solo como un compañero en el trabajo, pero un mentor que te va a ayudar para el siguiente paso, como mencionas en el MBA. Y me imagino Ujú. que tu perfil obviamente les asombró al MBA Committee, porque obviamente el MBA en Booth es demasiado competitivo, entonces me alegra saber de que ha sido una buena experiencia. Sí, en verdad fue una experiencia increíble el MBA, pues de 2 años súper increíbles. Yo sé que muchos dicen que si es que vale la pena, si es que no vale la pena, no Sí. sé, para mí sí valió la pena y muy aparte del crecimiento profesional que tienes, creo que fue una experiencia increíble por la parte de lo cultural y las conexiones que puedes hacer. En base al proceso del MBA, ¿qué buscabas? ¿Qué tipo de cambio buscabas en ese momento en tu carrera? Hice el MBA cuando tenía ya como que 4 años y medio de experiencia,
ya en profesional en Perú, que de hecho fue todo en Pacífico, ya quería cambiar de industria y también quería, como mi experiencia en Pacífico fue más en la parte de estrategia de operaciones y mejora de procesos, y yo quería ir un poco más a la parte de estrategia corporativa y hasta estaba considerando como que hacer consultoría. Esa fue mi idea cuando me fui al MBA, voy a cambiar de industria, voy a cambiar de rol, um, Ok, y eso fue lo que buscaba. Y Estados Unidos, porque fue más que todo por el tema de acceder a las oportunidades laborales, ¿no? Porque yo sé que, por ujú, ejemplo, en Europa podría haber sido mucho más barato, pero yo quería acceder aquí al mercado laboral en Estados Unidos. claro que sí. ¿Y cómo fue la experiencia de estar en un ambiente tan diverso y global, representando el Perú también? Ujú. Es una de las mejores partes de la experiencia del MBA, creo que fue toda la diversidad que había, como dices, tanto por el tema de que había personas que venían de diferentes países, pero también diferentes culturas y también diferentes industrias, como diferentes experiencias laborales. Pero algo que había en común es que todos venían como que de haber sido los mejores en lo que habían estado haciendo. Ujú. Como que siempre escuchabas la misma historia de que yo fui primer puesto de mi colegio, de mi universidad y top performer en mi trabajo. Entonces estar como que en una comunidad de gente que era súper capa, lo hacía súper competitivo, pero a la vez no era tóxico, porque yo recuerdo que cuando estábamos, el MBA se trata mucho de buscar trabajo, ¿verdad? Porque tienes que al final vienes a la maestría, pero como que tu principal goal es encontrar un buen trabajo, pero en verdad había mucho apoyo mutuo. O sea, yo recuerdo que entre todos nos apoyábamos en los procesos de recruiting y en preparación para entrevistas. Entonces era súper competitivo, pero a la vez había un sentido de comunidad muy fuerte. Excelente. ¿Y por qué Booth? ¿Por qué aplicaste a Booth? Era uno de mis top choices. Hice el approach de qué MBA voy a elegir. Ujú. Quería ir a uno de los top, pero también quería que sea en una ciudad grande, Ok, porque entonces por eso Chicago está en mi lista. Y también en base, me fijé mucho en lo que eran los employment reports ah, para ver como que en qué empresas estaban yendo los graduados, ¿no? Entonces, en ese entonces, como mi idea inicial era ir a hacer algún tema de consultoría, me fijé mucho en qué universidades estaban mandando más graduados a empresas de consultoría. bien. También estaba, bueno, también de hecho hay muchos que van a tech, pero en el momento inicial, la verdad, no me fijé en eso porque yo iba con otra idea Claro, al MBA. excelente. ¿Y cuál fue el mayor cambio en tu perspectiva profesional y personal después del MBA? ¿Alguna anécdota que recuerdas? En lo profesional fue que en verdad fui con una idea y salí con otra, porque como te había contado, yo iba con la idea de hacer consultoría, hice el proceso de recruiting, terminé haciendo mi internship en otra cosa, terminé haciendo mi internship en una startup de software en Chicago, y Ah, también como había más acceso a todos los procesos de recruiting de las diferentes industrias, y también por el tema de haber llevado más cursos un poco más de tecnología y técnicos, fue que me fui interesando en la parte de tecnología. Pero es algo que pasó durante el MBA, entonces yo entré con la idea de hacer una cosa y al final salí con la idea de no, ahora quiero trabajar en tech. Entonces, y fue por eso que terminé postulando más a empresas en el sector tech. ujú. Sí, entonces tuve como que ese cambio de la perspectiva de qué es lo que quiero hacer después. Interesante. Y después de tu MBA llegaste a Amazon. ¿Qué te motivó a unirte a la compañía? Creo que Amazon siempre fue una empresa que me gustó como desde el punto de vista como consumidor. Yo debo haber sido, creo que, una de las personas más early adopters de Amazon, porque recuerdo que yo puse una orden desde Perú como que en el 2006, que nadie había escuchado de Amazon tal vez, pero siempre me interesó mucho el tema del e-commerce y de la tecnología. Y, como te dije, me gustaba esa empresa desde como cliente, Ujú. especialmente la parte del retail, de e-commerce. Entonces, cuando ya había decidido que iba a postular a empresas tech, de hecho, Amazon creo que era mi top choice. Y tus primeros roles fueron así como en stock management y en categorías de home improvement. ¿Cómo fue Sí, tu transformación?
de consultoría de seguros a Ujú. manejar un supply chain e inventarios en un gigante como Amazon. Lo gracioso es que yo no elegí ese rol, porque lo que pasa es que cuando yo estaba postulando, yo tenía ya la idea de que quería ser product manager. El problema con eso es que es un rol muy competitivo de entrar cuando no tienes la experiencia previa como product manager o en algo técnico. Entonces, lo que yo vi en ese tiempo como opciones más factibles era postular a un rol que era más de business. Entonces, como algo como marketing, como operaciones, como project management. Entonces, esos fueron los roles que estaba más enfocando en las empresas tech. Y Amazon tenía este programa que se llama Retail Leadership Development. Entonces la idea es que entras al área de retail y te asignan a un rol así random y puedes ir rotando en diferentes roles durante 3 años. Entonces así fue como entré y me tocó ser Stock Manager en Home Improvement. Y en verdad la experiencia de empezar ahí, al principio fue raro porque en Amazon hay, no sé si así es para todos, pero al menos mi experiencia fue que nadie me dijo qué era lo que tenía que hacer. Um, Me dijeron como que, ok, tú eres in-stock manager de la categoría de Smart Home. Y luego me tocaba a mí averiguar qué cosa significaba eso, qué cosa era lo que tenía en verdad que hacer. Y creo que tal vez los primeros 3 meses que estuve en el trabajo se trataba más de, a ver, leer lo que dejó el in-stock manager anterior para ver qué cosa es lo que hay que hacer en este rol y Oh, ok. como que ir hablando con mis compañeros y con otras personas que están en roles distintos, como para entender cómo encaja mi rol en el negocio. Lo que me dijeron después es que muchas veces hacen esto porque quieren que cada persona decida cómo hacer ese rol. Como Oh, que no te quieren dar un script de esto es como tienes que manejar el rol, oh, sino dejar a cada uno, depende con la experiencia que trae, decidir cómo vas a manejar ese rol. Entonces puede ser distinto dependiendo de cuál sea tu experiencia previa. interesante, bastante diferente a otras Sí, en empresas. verdad, sí, pero en verdad aprendes un montón. De esa manera, Ujú. creo que fue, de hecho yo no tenía nada de experiencia, ¿no? en supply chain, pero creo que estar en ese rol fue ah, un buen punto de entrada Ujú. como para aprender el negocio de e-commerce de Amazon. Genial. Y luego de el liderazgo en e-commerce, después tuviste el programa de producto en Amazon. Hoy eres un Senior Product Manager en Amazon, liderando experiencias de sitio en español. ¿Qué significa para ti trabajar en un proyecto que impacta directamente a millones de clientes hispanohablantes? En verdad, esa fue la razón por la que me pasé a ese equipo, porque yo ya era, o sea, comencé como Key Stock Manager y luego me pasé a Product Manager dentro de la categoría de Home Improvement, pero fue un año y medio creo, busqué este otro rol porque quería trabajar más en algo que igual sea de producto, pero más en un área que sea más personal para mí, algo que en donde digamos, el impacto que estaba generando sea más importante desde mi punto de vista. Y fue así, y fue eso por lo que me pasé al área de la tienda en español. Creo que es una manera de poder, de alguna manera, mejorar la experiencia para la comunidad latina desde, y a la vez hacer, desde el trabajo que estoy haciendo, ¿verdad? No sé. Genial, sí. ¿Y cómo combinas lo técnico, lo estratégico y lo creativo para resolver problemas complejos en tu día a día? Creo que en mi equipo somos muchos product managers, ¿no? Lo que he visto, lo que creo es que como cada uno maneja el rol, depende mucho de cuál sea tu experiencia previa o tu personalidad o tu estrategia. Sí. Para mí, yo normalmente empiezo con la parte más estratégica, así es como, digamos, funciona mi cerebro en base a mi experiencia previa, pero como yo manejo el rol, por ejemplo, yo empiezo viendo qué oportunidades hay desde el punto de vista de los pain points del cliente y de las necesidades del negocio. Y si es que veo que ahí existe como que una oportunidad de ir por esta pieza que va
a mejorar la experiencia del cliente, pero que también va a traer X millones de dólares para el negocio. Entonces, después de eso, ya, digamos, me muevo más a la parte creativa de decir, ok, tenemos este problema, ¿qué soluciones puedo generar para resolver esto? Y esa es más la parte creativa porque para un mismo problema puede haber 10 o más soluciones. Entonces esa es la parte un poco más, digamos, divertida de hacer el brainstorming y de qué puedes hacer para solucionar ese problema. Y después ya entro un poco más en la parte técnica de decir, ok, ya de elegí estas top 3 soluciones que hacen más sentido. Es posible hacerlo en base a lo que tenemos ahora de tecnología y eso es algo que también, en lo que también colaboro mucho con mi equipo técnico, ¿no? Para entender qué tan factible es, y no solo qué tan factible, sino también qué tan costoso es, Claro. porque obviamente también tiene que hacer sentido de esa parte. Genial. Algo que me llamó mucho la atención de tu perfil fue que, bueno, yo viví en Seattle también y pues no hay muchos creadores de contenido latinos y es por eso que me llamó mucho la atención tu perfil y decir que me gusta mucho lo que haces y te quería preguntar más allá de lo profesional, compartes mucho sobre tu contenido. De tu carrera, como el MBA, después ahora tu posición en Amazon. ¿Qué te motivó a empezar a hablar de tus experiencias? Creo que era porque, al menos por LinkedIn, me empezaba a contactar mucho personas, ¿no? Peruanos, pero también latinos, que encontraban mi perfil por ahí y decían, yo también quiero como que postular a un MBA, puedo hablar contigo para que me cuentes tu experiencia o quiero entrar a tech, me puedes dar como algunos tips. Entonces yo en ese tiempo siempre conversaba con muchas personas que me contactaban por ahí y después de un tiempo ya pensé, mejor voy a empezar a crear contenido sobre el tema porque creo que hay muchas personas que tienen esta idea, ¿no? De que tal vez están en Perú o en Latinoamérica y tienen la idea de yo quiero ir a estudiar a Estados Unidos y qué oportunidades laborales puede haber, pero creo que tal vez no siempre hay el acceso a la información porque a veces no es tan fácil. O sea, tú pensarías que sí, porque con internet, AI y todo debería ser súper fácil hacer una pregunta y poder entender cómo hacer ese proceso, pero creo que es mucho mejor cuando lo escuchas de alguien que ha vivido la experiencia. Lo hace más, como que lo hace más tangible para otra persona poder creer que también es algo que lo pueden lograr. Claro, gracias por mencionar eso y especialmente por aprender de alguien que vino del mismo lugar que tú o de la misma área o país o, como comunidad. Creo que es más importante saber también aprender de esa persona. Y te quería preguntar, como mujer latina en tech, ¿qué barreras has enfrentado y cómo las has convertido en oportunidades? Creo que hay las barreras que todos conocemos en el mundo tech, especialmente como latina y inmigrante latina. Para mí creo que es más que todo el hecho de no encontrar o no ver tantas personas como tú en posiciones de liderazgo. Y especialmente en tech, ¿no? Una industria que está muy dominada por ah, más que todo hombres, pero también no ves muchos latinos, ¿no? En posiciones de liderazgo, digo, porque creo que hasta cierto nivel, digamos, junior o mid-level, sí ves un poco más de diversidad, pero no se ve lo mismo en posiciones ya más altas. Eso es un punto y el otro creo que es el tema un poco más del acento y de la parte cultural y más que todo de cómo otras personas pueden verte o pueden tener tal vez cierto tipo de prejuicio solamente porque vienes de un background un poco distinto. Yo creo que de alguna manera también lo puedo usar como ventaja el hecho de venir de otro tipo de background y haber tenido como que una crianza un poco más multicultural o conocer diferentes culturas, como que también lo puedes usar como una ventaja en ciertos roles específicos. Por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? Que ahora estoy en un equipo en donde mi background como latina en verdad es muy relevante porque me ayuda a entender el mercado de los hispanos, de los latinos en Estados Unidos. Pero no solamente eso, por ejemplo, también veo muchos latinos que van a áreas que están más enfocadas en expansión internacional, porque es un área en donde probablemente vas a
tener que relacionarte con personas de muchas partes del mundo, en donde entender culturas es bien importante. O, y especialmente ahora, ¿verdad? Que muchas empresas globales especialmente están buscando ya expandir más allá de Estados Unidos o ver más allá del cliente tradicional. El 20% de Estados Unidos ahorita es hispanos, entonces es un mercado muy grande y muy importante. No digo que solamente esos sean las áreas en las que puedas trabajar, pero digo que es una manera de poder usar tu background como una ventaja en ciertos roles. Yo creo que tiene mucha oportunidad más que todo ahora, porque Ujú, todos lados se habla español, entonces es creo, como un mercado muy importante para cualquier empresa expandir su comunidad hispanohablante. Bueno, ¿qué consejos le darías a jóvenes peruanos o latinoamericanos que sueñan con entrar a Big Tech o estudiar en una universidad élite? creo que primero que en verdad que sepan que es algo que sí se puede lograr, porque creo que a veces se puede ver como que algo un poco lejano, Ujú. especialmente para tal vez gente que recién está en la universidad en los primeros ciclos y tal vez lo ve todavía como que, o sea, qué cool es la oportunidad de poder trabajar en Big Tech, pero tal vez lo ven un poco lejano. Primero que sepan que sí hay maneras de llegar ahí, que sí es posible. Ah, lo otro creo que es muy importante rodearte de la gente correcta. Creo que algo que en verdad en cada paso de mi carrera, algo que fue muy importante para mí siempre fue haber conocido a la gente correcta en el momento correcto. Entonces creo que, es que enfocarse mucho en crear relaciones es algo que en el largo plazo te va a sumar mucho y te va a ayudar a llegar más lejos. Y lo último sería, especialmente ahora, con todos los cambios que está habiendo, con el nuevo desarrollo de inteligencia artificial y todos los cambios que cada día salen nuevas actualizaciones, creo que es más importante que nunca siempre estar aprendiendo y siempre estar actualizándose um, en la parte de tecnología. Interesante, sí, yo creo que tienes mucha razón. El círculo que nos rodea es muy importante y, claro, obviamente estar actualizados cada día siempre hay algo nuevo y Ujú. obviamente todo lo que estabas mencionando anteriormente tiene mucho sentido. Y te quería preguntar acerca de, si miras toda tu trayectoria desde Piura hasta hoy en Seattle, ¿cuáles dirías que son los aprendizajes más transformadores en tu carrera? Creo que es importante siempre tener una visión de a dónde quieres llegar, pero a la vez ser flexible en el camino. Porque creo que algo que me ha pasado mucho a lo largo de mi carrera es que yo siempre podía tener una idea de, esta es mi meta, esto es donde quiero llegar, y tenía una idea de cómo iba a pasar eso, pero el cómo no siempre se da como lo esperas, ¿no? Siempre puede haber, no sale esta oportunidad que querías, pero al final encuentras una mejor. Entonces, ese balance entre tener la visión, pero a la vez ser flexible de cómo vas a llegar ahí, creo que ha sido algo que aprendí en el camino, ¿no? De no siempre como que estancarme en el camino tiene que ser así, sino puede ser un poco flexible y darle la bienvenida a nuevas oportunidades que pueden salir. Yo creo que más que todo viniendo, o sea, desde Perú, el mindset, como se puede decir, es bastante diferente, ¿no? O sea, en cada país, en cada comunidad es bastante diferente y ser flexible y adaptarse es Ujú. como lo más importante en cada etapa. Sí, y de hecho que eso es lo que se valora mucho en el mundo corporativo o incluso si en algún momento quieres hacer algo propio, ¿verdad? Ujú. O en la vida en general. Es saber adaptarse, es súper importante. Sí. Y si pudieras hablar con tu yo de 18 años antes de salir de Perú, ¿qué consejo le darías? ¿Qué deberían priorizar los jóvenes que quieren venir y quieren tener un impacto en sus carreras profesionales? El siempre estar aprendiendo y buscando tener nuevas experiencias que puedan al final aportarte a tener un mejor perfil profesional, ¿no? No solamente, digamos, para
personas que ahorita están en la universidad. Obviamente es importante lo que puedas aprender en la universidad y todos los conocimientos técnicos que puedas adquirir ahí o por tu cuenta, que siempre por tu cuenta puedes hacerlo, pero también a la vez es importante buscar maneras de adquirir experiencia práctica, que al final creo que es lo que hace la diferencia, porque cuando las empresas van a estar contratando, no se trata solo de queremos a un graduado, sino queremos a un graduado que en verdad sepa cómo hacer las cosas. Y ahí es donde haber tenido esa experiencia práctica, ya sea por proyectos o por algún internship que puedes hacer, puede darle ese boost a tu perfil. Sí, creo que algo que las universidades acá en Estados Unidos se enfocan bastante es como en el networking y en Ujú, el tener experiencias antes de graduarte. Creo que sí. lo mencionas, es lo más importante. Y Ujú, claro, o sea, eso es lo que vas a finalmente vender en tu CV, en tu currículo. exactamente. Y creo que ese es uno de los problemas que enfrentan muchos de los jóvenes que se gradúan en Perú, porque creo que en Perú no hay mucho ese mindset de desarrollar también esa experiencia práctica en el camino. Y muchos al final tienen problemas al encontrar prácticas por el tema de la falta de experiencia. Sí, creo que las universidades más como top tienen más la Sí. habilidad de ayudar a sus alumnos, pero por ejemplo, yo vengo de Cusco y en Cusco hay las universidades como la UNSAC, que es la Ujú, nacional, y Andina, o sea, son más como universidades que por estar en Cusco están como más en la comunidad en Cusco, pero no hay como la expansión, es así como hay acá, como que tú estudias en Booth y puedes trabajar en Seattle, o sea, puedes trabajar en cualquier ujú. parte. Y creo que esa parte de networking no está tan desarrollada en Perú, más que todo en provincias, es bastante centralizado en las provincias. En Lima creo que es un poco, depende de la universidad, como dices, ¿no? Creo Ujú. que universidades, las top, digamos, en Perú se enfocan un poco más en eso, pero no todas son así. Y también depende al final mucho La de per- cada uno, ¿no? sí. Porque no es algo que va a venir a ti así estés en la universidad correcta. También cada uno tiene que poner el esfuerzo por enfocarse en hacer el esfuerzo de crecer tu network, no es algo que va a venir a ti por sí. ¿Qué viene para ti en los próximos años en Amazon, en tu contenido? Bueno, me gustaría seguir desarrollándome como líder de producto, ya sea en Amazon, en Big Tech. No descarto también por ahí entrar a otro tipo de empresa, como que una más pequeña, en donde tal vez pueda ser un poco mayor el impacto que se pueda tener, pero creo que en Product Management una carrera que ahora sí me lo disfruto mucho, me gusta mucho y que me gustaría seguir creciendo en esto. Y por la parte del contenido, em, en verdad poder seguir ayudando a más, que la información llegue a más gente, a más peruanos latinos, um, que puedan tener acceso a esta información y ver que existen oportunidades aquí, ya sea en diferentes carreras para estudiar o para trabajar. Y eso. Me impresiona lo que me dices, más que todo por tener otra peruana haciendo contenido. Me emociona bastante saber lo que haces y obviamente la carrera en Product Management es bastante competitiva, como lo mencionaste. Startup o Big Tech es Ujú. competitivo en todas las partes. Y finalmente te quiero preguntar, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cómo te podemos buscar? ¿Qué contenido tienes, especialmente como tus páginas? O mencionaste el LinkedIn, pero yo también sé que tienes Instagram, si puedes mencionarlo y ahí te podemos buscar. Sí, o sea, en LinkedIn creo que con mi nombre me gusta como Carol Yalta. En verdad no posteo mucho en LinkedIn, tengo que retomarlo. Pero también, el contenido más lo comparto en Instagram y en TikTok. Estoy como Carol y Alta, todo junto en TikTok y con punto en Instagram. Genial. Bueno, muchas gracias, Carol, por tu tiempo y Perú Bro está muy agradecido por tenerte. No, sí, gracias por invitarme. Y en verdad quería decirte que estuve revisando tu página de Instagram y me parece súper cool la iniciativa que tienen. Y también lo que me llamó mucho la atención fue el approach
doble que tienen de no solamente como que abrir las oportunidades para peruanos, sino también lo que mencionabas de para personas que potencialmente quieran regresar a Perú.